Una niña muda doma a un caballo salvaje e indomable. Cuando compiten en una carrera, no creerás lo que sucede, te hará llorar. El sol despuntaba sobre el horizonte, pintando de dorado los extensos campos del rancho Corazón Salvaje. Margot, una niña de 12 años con cabello castaño trenzado y ojos verdes llenos de vida, llevaba un balde de agua hacia los establos. Su andar era ligero y silencioso, como si el contacto de sus pies descalzos con el pasto fuera suficiente para conectarla con la tierra. Aunque el rancho estaba lleno de sonidos, caballos relinchando, pájaros trinando, el lejano crujir de las cercas de madera, Margot no hablaba. Desde hacía 2 años, las palabras se habían apagado en su garganta, pero su oído seguía captando cada matiz del mundo a su alrededor. La rutina del rancho era su refugio. Después del accidente que la dejó sin voz, los caballos se habían convertido en sus verdaderos amigos. Eran pacientes, no exigían explicaciones y respondían a su presencia de maneras que otros no podían comprender. Cada mañana, Margot comenzaba su día cuidándolos, asegurándose de que todos tuvieran agua y alimento, mientras sentía como los rayos del sol calentaban su piel. Sin embargo, aquella mañana algo rompió la tranquilidad habitual. El rugido de un motor llegó desde la entrada del rancho, seguido del sonido de neumáticos deteniéndose sobre el suelo polvoriento. Margot levantó la vista y vio un camión viejo y oxidado aproximarse. Se detuvo frente a la cerca principal, y de su interior descendieron 2 hombres. Vestían ropa gastada y llevaban miradas cansadas. Uno de ellos jalaba con esfuerzo una cuerda gruesa, y al final de la cuerda apareció un caballo negro como la noche. Margot se quedó inmóvil, observando desde la distancia. El animal era impresionante, no solo por su tamaño, sino por la energía que irradiaba. Pero no era una energía de fuerza controlada, sino de caos. Sus movimientos eran bruscos, llenos de tensión, lanzaba patadas al aire y tiraba de la cuerda con desesperación. Sus ojos oscuros estaban cargados de miedo y rabia, como si estuviera dispuesto a luchar hasta el último aliento. El abuelo de Margot, un hombre robusto y curtido por los años bajo el sol, salió de la casa limpiándose las manos en un trapo. Se detuvo junto a la niña y frunció el ceño al ver al caballo. ¿Y este qué caso tiene?, preguntó con tono serio mientras cruzaba los brazos. Es ébano, respondió uno de los hombres, sujetando con fuerza la cuerda. Lo encontramos en un establo abandonado. Ha pasado de dueño en dueño, y todos lo han descartado. Es salvaje, agresivo, prácticamente inútil. Pero pensamos que usted podría hacer algo con él. El abuelo arqueó una ceja y se acercó un poco más, estudiando al caballo. Margot, por su parte, dio unos pasos hacia adelante, sus ojos clavados en el animal. Algo en ébano la atrapaba, como si pudiera sentir el dolor que cargaba. Tiene muchas cicatrices, comentó el abuelo, señalando las marcas que surcaban el pelaje del caballo. ¿Qué le han hecho? Probablemente lo intentaron domar a golpes. Pero este no cede. No confía en nadie, respondió el hombre, encogiéndose de hombros. Margot escuchaba la conversación, pero no necesitaba explicaciones. Había visto suficientes caballos rescatados como para entender lo que ébano había sufrido. Mientras los adultos hablaban, ella se acercó un poco más a la cerca, moviéndose con cuidado para no asustarlo. El caballo seguía forcejeando, pero de pronto se detuvo. Giró la cabeza hacia Margot, como si hubiera notado su presencia. Sus ojos, antes llenos de ira, parecieron suavizarse ligeramente. Margot sintió un nudo en el estómago. Algo en esa mirada le resultaba familiar, como si compartieran un mismo dolor. Ignorando los gritos de advertencia de los hombres, Margot abrió la puerta de la cerca y entró al corral. «Margot, no te acerques», advirtió su abuelo con voz grave. «Ese caballo no es seguro». Ella lo escuchó, pero no se detuvo. Sus pasos eran lentos, calculados, mientras extendía una mano hacia el caballo. Ébano resopló, tensando la cuerda, pero no retrocedió. Sus orejas, que hasta entonces estaban pegadas hacia atrás en señal de amenaza, ahora giraban hacia adelante, atentas a cada movimiento de la niña. Los hombres observaban con asombro. «¿Qué está haciendo?» «Ese caballo es una bomba de tiempo», murmuró uno de ellos. Margot se detuvo a unos metros de Ébano, dejando caer su mano. Mantuvo la mirada fija en él, sin moverse. Sabía que acercarse más sin su permiso sería un error. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se observaban, como si estuvieran midiendo la confianza del otro. Finalmente,
Ébano bajó ligeramente la cabeza y soltó un suspiro. Margot sonrió apenas, aunque sus labios no emitieran sonido. Dio un paso más, extendiendo de nuevo su mano. Esta vez, el caballo no se resistió. Cuando sus dedos rozaron el hocico de Ébano, Margot sintió algo indescriptible. No eran solo los músculos tensos bajo su piel, sino una energía que vibraba entre ambos. Era como si el caballo le hablara, no con palabras, sino con su alma herida. Desde la cerca, el abuelo observaba con el ceño fruncido, sus brazos cruzados con firmeza. «Será mejor que lo traigan adentro», dijo finalmente, dirigiéndose a los hombres. «Parece que mi nieta y este caballo tienen algo que resolver». Margot acarició suavemente el rostro de Ébano mientras los hombres lo llevaban al establo. No había palabras entre ellos, pero no eran necesarias. Ella sabía que había encontrado a alguien como ella, roto, pero con una voluntad de luchar que no se podía apagar. El establo principal del rancho estaba iluminado por los primeros rayos del sol que se filtraban a través de las grietas de la madera. Ébano, aún inquieto, pisoteaba el suelo con fuerza mientras los hombres lo conducían hacia uno de los compartimientos más amplios. Margot lo seguía a una distancia prudente, sin perder de vista cada movimiento del caballo. «Tengan cuidado al cerrar la puerta», advirtió el abuelo mientras se apoyaba en el marco del establo. «Si se siente atrapado, las cosas pueden ponerse feas». Los hombres asintieron con seriedad. Apenas liberaron la cuerda del cuello de Ébano y cerraron la puerta, el caballo giró sobre sí mismo, lanzando un relincho poderoso que resonó por todo el establo. Golpeó las paredes con sus patas traseras, haciendo que el polvo cayera de las vigas superiores. Margot, sin inmutarse, se acercó lentamente hasta quedar frente a la puerta del compartimiento. Se detuvo allí, dejando que Ébano la observara desde el otro lado. Aunque el caballo parecía un torbellino de energía indomable, sus ojos seguían buscando algo, una respuesta que solo él entendía. «Margot, no deberías estar tan cerca», dijo el abuelo, con una mezcla de preocupación y exasperación. Ella giró la cabeza hacia él y le dirigió una mirada tranquila. Sus labios formaron una sonrisa apenas perceptible, como diciendo «estoy bien». El abuelo suspiró y negó con la cabeza, acostumbrado a que su nieta desafiara su autoridad en lo que respectaba a los caballos. Margot permaneció inmóvil frente a Ébano, sus manos descansando suavemente sobre la madera de la puerta. No intentó tocarlo ni forzar un acercamiento. Sabía que el tiempo y la paciencia eran esenciales con un animal como él. Poco a poco, Ébano dejó de moverse con tanta violencia. Sus patas delanteras golpeaban el suelo con menos intensidad, y sus resoplidos, aunque aún fuertes, comenzaron a espaciarse. «Es extraño», murmuró uno de los hombres que había traído al caballo. «Nunca lo había visto calmarse tan rápido». El abuelo asintió, pero no respondió. Sus ojos estaban fijos en Margot, quien parecía comunicarse con Ébano de una manera que él no podía explicar. Después de unos minutos, Margot se alejó de la puerta y caminó hacia el pequeño cuarto donde guardaban las herramientas y los cepillos para el cuidado de los caballos. Regresó con un peine en una mano y una manta ligera en la otra. Se acercó de nuevo al compartimiento, esta vez con movimientos aún más lentos. El caballo la observó con atención, sus orejas girándose hacia ella. Margot dejó la manta colgada sobre la puerta y levantó el cepillo, mostrándoselo como si estuviera pidiendo permiso. Ébano no se movió, pero tampoco mostró signos de rechazo. Margot interpretó su inmovilidad como un pequeño triunfo. Con un gesto calmado, abrió la puerta apenas lo suficiente para entrar. Su abuelo dio un paso hacia adelante, claramente listo para intervenir si algo salía mal, pero Margot lo detuvo con un leve movimiento de su mano. «Esa niña tiene nervios de acero», comentó uno de los hombres, admirado. Dentro del compartimiento, Margot se acercó al caballo con el cepillo extendido. Ébano resopló nuevamente, pero no retrocedió. Margot esperó, dejando que el tiempo hiciera su parte. Cuando finalmente posó el cepillo sobre el cuello del caballo, comenzó a moverlo con suavidad, trazando círculos lentos sobre su pelaje enmarañado. Al principio, Ébano estaba tenso, sus músculos rígidos como una cuerda a punto de romperse. Pero a medida que Margot continuaba cepillándolo, sus músculos comenzaron a relajarse. Sus patas traseras dejaron de moverse, y su respiración, aunque aún pesada, se volvió más constante. Margot sintió un nudo en la garganta mientras pasaba el cepillo sobre una de las cicatrices más profundas del lomo de Ébano. Podía imaginarse el dolor que debió haber sentido cuando se la hicieron. Sin decir nada,
dejó el cepillo a un lado y tomó la manta. Con cuidado, la colocó sobre su lomo, asegurándose de no cubrir las heridas que aún parecían recientes. Ébano soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire desde que llegó al rancho. Margot sonrió, acariciando su cuello suavemente, y sintió por primera vez que el caballo estaba comenzando a confiar en ella. Desde la puerta del establo, el abuelo cruzó los brazos y miró a los dos hombres que habían traído al animal. «Parece que este caballo encontró a la persona que necesitaba», dijo con una leve sonrisa. Los hombres asintieron en silencio, aún sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Mientras Margot salía del compartimiento, cerrando la puerta con cuidado, Ébano giró su cabeza hacia ella y la observó con intensidad. Margot sintió que esa mirada era más que agradecimiento. Era un acuerdo silencioso, un pacto entre dos almas heridas que habían comenzado a sanar juntas. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. La meta son 1000 suscriptores. Continuamos con la historia. Los días que siguieron al arribo de Ébano trajeron un cambio inesperado en la rutina del rancho. Margot pasaba largas horas junto al compartimiento del caballo, ganándose su confianza con paciencia infinita. Aunque los hombres que lo trajeron habían asegurado que era indomable, Ébano parecía rendirse lentamente a los gestos amables de Margot. Por las mañanas, ella lo cepillaba con movimientos suaves, evitando las cicatrices que aún no habían sanado por completo. Le hablaba en voz baja, no con palabras, sino con un leve murmullo que era más para ella misma que para él. Aunque Margot no podía hablar, el sonido de su respiración, el crujido del heno bajo sus pies y el roce del cepillo parecían ser suficientes para comunicarse. El abuelo observaba con atención desde la distancia. No era un hombre que se impresionara fácilmente, pero la conexión que Margot tenía con Ébano lo dejaba sin palabras. ¿Crees que lo monte algún día?, le preguntó una mañana el capataz del rancho, un hombre de mediana edad con una gorra siempre ladeada. El abuelo se encogió de hombros. No lo sé, pero si alguien puede lograrlo, es Margot. Esa tarde, Margot decidió llevar a Ébano fuera del establo por primera vez. Había pasado una semana desde que llegó, y aunque aún era cauteloso, parecía confiar lo suficiente en ella como para seguirla. Con cuidado, abrió la puerta del compartimiento y le puso un cabestro sencillo. Ébano resopló, pero no protestó cuando ella tiró suavemente de la cuerda para guiarlo hacia el exterior. El sol estaba en su punto más alto, y el viento llevaba consigo el aroma fresco de los pinos cercanos. Margot condujo a Ébano hasta un pequeño corral en la parte trasera del rancho, lejos del bullicio de los otros caballos. Una vez dentro, le quitó la cuerda y retrocedió unos pasos, dándole espacio. Al principio, Ébano se quedó quieto, con las orejas en alerta, como si esperara algún peligro oculto. Pero poco a poco comenzó a moverse, explorando el corral con pasos cautelosos. Sus patas fuertes dejaban marcas profundas en la tierra, y su cola oscura se agitaba ligeramente, señal de que comenzaba a relajarse. Margot se sentó en el borde del corral, observándolo con atención. Sabía que aquel momento era crucial. Dejarlo libre no solo era un acto de confianza, sino también una prueba para ver si el caballo estaba dispuesto a aceptar su presencia sin sentirse amenazado. De repente, un grupo de cuervos pasó volando sobre el corral, soltando graznidos agudos que resonaron en el aire. Ébano levantó la cabeza bruscamente y comenzó a trotar en círculos, sus músculos tensándose mientras su respiración se volvía rápida. Margot se levantó de inmediato y dio unos pasos hacia él, levantando una mano en señal de calma. Ébano la miró, sus ojos oscuros llenos de miedo, pero no huyó. Margot avanzó un poco más, esta vez más despacio, hasta quedar lo suficientemente cerca como para extender su mano. El caballo resopló, pero no retrocedió. En cambio, bajó la cabeza ligeramente, aceptando su presencia. «Eso es, Ébano», susurró Margot en su mente, mientras pasaba una mano por su cuello. El abuelo apareció en el borde del corral, observando la escena. Después de unos minutos, cruzó los brazos y llamó a Margot con voz firme. «Ven aquí, muchacha. Quiero hablar contigo». Ella se giró hacia él y caminó rápidamente, dejando a Ébano en el centro del corral. «Lo estás haciendo bien», dijo el abuelo, mirándola a los ojos. «Pero esto no termina aquí. Ese caballo tiene potencial, pero necesita un propósito. Y tú también». Margot lo miró, ladeando la cabeza con curiosidad. «He estado pensando, ¿qué te parecería entrenarlo para la carrera del Festival de Primavera?». Margot abrió los ojos con sorpresa.
La carrera del festival era un evento importante en la región, donde jinetes y caballos competían en una pista llena de obstáculos y giros. Era famosa por su dificultad, y los mejores caballos de los ranchos vecinos participaban en ella. El abuelo sonrió al ver su reacción. Sé que parece imposible, pero creo que ustedes dos tienen lo que se necesita. Solo si tú quieres, claro. Margot miró de nuevo a Ébano, que ahora trotaba tranquilamente por el corral. La idea de competir con él parecía absurda, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que podía lograrlo. No sería fácil, pero nunca había sentido una conexión tan fuerte con un caballo. Con una sonrisa decidida, asintió. El abuelo rió suavemente. Entonces, empieza mañana. Pero te advierto algo, Margot, no va a ser fácil. Ébano tiene mucho que aprender, y tú también. Margot levantó una mano en señal de acuerdo y volvió a girarse hacia el corral, donde Ébano la observaba con atención. Sabía que sería un camino largo y lleno de desafíos, pero no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una meta, un propósito compartido con aquel caballo negro que había llegado para cambiar su vida. El primer día de entrenamiento llegó con un amanecer frío y silencioso. Margot se levantó antes que nadie, amarrando sus botas desgastadas y ajustándose una chaqueta vieja que le quedaba un poco grande. En sus manos llevaba un pequeño cuaderno donde había anotado, con dibujos y esquemas, las ideas que había recopilado para trabajar con Ébano. Aunque no podía hablar, su abuelo siempre decía que sus manos eran su mejor forma de expresarse. Cuando llegó al corral, Ébano ya estaba despierto, su figura oscura contrastando con la neblina que cubría el campo. El caballo alzó la cabeza al verla y dejó escapar un resoplido bajo. Margot sonrió. Sabía que aquel saludo discreto era su forma de reconocerla. El abuelo apareció poco después, llevando una silla de montar ligera y un par de riendas nuevas. Se detuvo junto a Margot y dejó caer el equipo en el suelo con un gesto despreocupado. Hoy empezamos por lo básico, dijo, cruzándose de brazos. Este caballo tiene que aprender a obedecer comandos simples antes de pensar en una carrera. Margot asintió, tomando la cuerda de entrenamiento y el cabestro. Se acercó a Ébano con pasos firmes pero tranquilos. El caballo la observó con atención, sus orejas girándose hacia ella mientras lo sujetaba suavemente por el cuello para colocarle el equipo. El primer ejercicio era simple, caminar en círculos alrededor de Margot mientras ella sostenía la cuerda. Ébano, sin embargo, tenía otros planes. Apenas sintió la tensión en la cuerda, lanzó un relincho y comenzó a trotar rápidamente, tirando con fuerza. Margot no lo soltó, pero tampoco lo forzó. En lugar de luchar contra su resistencia, lo dejó moverse hasta que el caballo comprendiera que no estaba en peligro. No trates de dominarlo, dijo el abuelo, observando desde la cerca. Haz que confíe en ti. Ese es el truco con caballos como él. Pasaron horas repitiendo el mismo ejercicio. Cada vez que Ébano se calmaba y respondía al suave tirón de la cuerda, Margot le daba una zanahoria o una caricia en el cuello. Poco a poco, el caballo empezó a reducir su resistencia, hasta que finalmente caminaba a su lado sin tensar la cuerda. Al mediodía, Margot dejó que Ébano descansara mientras se sentaba en la hierba con su abuelo. Él sacó una vieja libreta de cuero y se la entregó. Hace años entrené a un caballo para esta misma carrera, le dijo mientras Margot hojeaba las páginas llenas de notas, dibujos y esquemas. No era tan salvaje como Ébano, pero tenía su carácter. Tal vez esto te ayude. Margot sonrió y asintió agradecida. Las páginas estaban llenas de ideas sobre cómo mejorar la velocidad, la resistencia y la confianza de un caballo. Aunque el abuelo no decía mucho, siempre encontraba formas de ayudarla a su manera. Por la tarde, el entrenamiento se intensificó. Margot colocó pequeñas vallas de madera en el corral para que Ébano practicara saltos básicos. Al principio, el caballo las miró con recelo, retrocediendo cada vez que Margot intentaba guiarlo hacia ellas. Pero con paciencia, logró que diera el primer salto. Fue torpe y poco elegante, pero fue un comienzo. Con cada salto, Margot sentía que Ébano confiaba un poco más en ella. Sus movimientos eran más fluidos, y sus relinchos de protesta se habían convertido en resoplidos de esfuerzo. Para cuando el sol comenzó a ocultarse, el caballo había superado todas las vallas sin dudar. El abuelo, que había estado observando en silencio, se acercó con una leve sonrisa en el rostro. No está mal para un primer día, comentó, dándole una palmadita en el hombro a Margot. Pero recuerda, la clave no es solo que él aprenda,
sino que ustedes dos trabajen como un equipo. Si logras eso, no habrá nada que los detenga. Margot asintió con firmeza. Miró a Ébano, que ahora trotaba tranquilamente por el corral, y sintió una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que el camino hacia el festival no sería fácil, pero estaba dispuesta a darlo todo. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno junto a la chimenea, Margot dibujó un círculo alrededor de la fecha del festival en el calendario. Ese sería su objetivo, el momento en que demostrarían que, incluso con cicatrices, tanto ella como Ébano podían brillar como nunca antes. El día del festival de primavera amaneció con un cielo despejado, pero el aire estaba cargado de expectación. El pueblo entero se había reunido en la pista de carreras, una extensión de terreno irregular salpicada de obstáculos, barriles, zanjas y vallas altas. Jinetes de ranchos vecinos estaban alineados con sus caballos en la zona de salida, ajustando sillas de montar y revisando los equipos por última vez. Margot y Ébano estaban en un rincón apartado, lejos del bullicio. Aunque el caballo había progresado enormemente durante las semanas de entrenamiento, Margot podía sentir su tensión. Ébano movía las patas delanteras con impaciencia y lanzaba relinchos cortos cada vez que alguien pasaba cerca. El abuelo, de pie junto a ellos, se inclinó hacia Margot. No te preocupes por los demás. Recuerda lo que practicaron. Mantén la calma, y él hará el resto. Margot asintió, su mandíbula apretada con determinación. Aunque no podía responder con palabras, su mirada dejaba claro que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cuando el anunciador llamó a los competidores para que tomaran sus posiciones, Margot guió a Ébano hacia la línea de salida. La multitud murmuraba al ver al caballo negro, sus cicatrices aún visibles bajo la luz del sol. Algunos incluso parecían burlarse, convencidos de que aquella pareja no tenía posibilidades contra los experimentados jinetes que participaban. ¿Qué hace ese animal aquí?, se escuchó decir a uno de los espectadores. Es un milagro que no se haya desbocado todavía. Margot ignoró los comentarios y se concentró en su caballo. Ébano giró ligeramente la cabeza hacia ella, y ella acarició su cuello con suavidad, como diciéndole podemos hacerlo. La señal de inicio llegó con el sonido de una campana, y los caballos salieron disparados al unísono. Ébano arrancó con fuerza, pero su potencia casi desestabiliza a Margot. Con rapidez, ajustó su postura y afianzó las riendas, guiándolo hacia la primera curva. El terreno era traicionero. Los giros estaban cubiertos de tierra suelta, y varios jinetes ya habían comenzado a luchar por mantener el control. Margot sabía que Ébano tenía ventaja en fuerza y velocidad, pero también que debía manejar su carácter explosivo con cuidado. El primer obstáculo era una serie de barriles que debían rodear en zigzag. Los caballos más entrenados lo hicieron con elegancia, pero Ébano mostró su falta de experiencia, casi derribando uno de los barriles al girar demasiado rápido. La multitud soltó un murmullo de desaprobación, pero Margot no se detuvo. Tiró suavemente de las riendas, corrigiendo la dirección, y logró completar el tramo sin mayores contratiempos. Bien hecho, chica, murmuró el abuelo desde la barrera, sus manos cruzadas frente al pecho. El siguiente tramo era una zanja ancha que los caballos debían saltar. Margot sintió como los músculos de Ébano se tensaban bajo ella mientras se acercaban al borde. Por un instante, temió que el caballo se detuviera, pero entonces Ébano lanzó un relincho poderoso y se impulsó hacia adelante, aterrizando limpiamente al otro lado. La multitud aplaudió, sorprendida por la fuerza del salto. Margot sonrió para sí misma, pero no dejó que la emoción la distrajera. Aún quedaban más obstáculos por superar, y los demás competidores no iban a ceder fácilmente. El tramo final era el más complicado, una valla alta que exigía precisión y coordinación perfecta entre jinete y caballo. Varios competidores habían perdido tiempo al detenerse frente a la valla, intentando animar a sus caballos a saltar. Margot sabía que este era el momento decisivo. Se inclinó hacia adelante, acercándose al oído de Ébano, y exhaló profundamente. Aunque no podía hablar, Ébano parecía entender el mensaje. Aceleró el paso, sus cascos golpeando el suelo con una fuerza creciente. Cuando llegaron al punto exacto, Margot tiró ligeramente de las riendas, y Ébano saltó con todo su poder. El mundo pareció detenerse por un instante. Margot sintió el viento en su rostro mientras volaban sobre la valla, y cuando aterrizaron del otro lado, la multitud estalló en gritos y aplausos. Pero la carrera aún no había terminado. Uno de los jinetes más experimentados, montando un caballo de pelaje blanco brillante, estaba a pocos metros de distancia.
Margot apretó las piernas contra los costados de Ébano, animándolo a dar todo en el tramo final. La recta de meta era una prueba de velocidad pura. Ébano comenzó a ganar terreno, sus patas moviéndose como un rayo. El otro caballo intentó mantener el ritmo, pero Margot sintió que Ébano estaba entrando en una zona que nunca antes habían alcanzado, un equilibrio perfecto entre fuerza y confianza. Con un último esfuerzo, cruzaron la meta apenas un segundo antes que el caballo blanco. La campana sonó, y la multitud se puso de pie en un estallido de aplausos y vítores. Margot aflojó las riendas, dejando que Ébano redujera la velocidad. El caballo estaba cubierto de sudor, pero no mostraba señales de agotamiento. Levantó la cabeza con orgullo, como si supiera que había logrado algo extraordinario. El abuelo corrió hacia ella, su rostro iluminado por una sonrisa que no podía contener. «Lo hicieron, Margot. Lo hicieron». Margot bajó de la silla y abrazó a Ébano con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. El abrazo entre ella y su caballo lo decía todo. El bullicio de la multitud seguía retumbando en los oídos de Margot mientras ella se mantenía abrazada a Ébano, aún sin poder creer lo que acababan de lograr. Había cruzado la meta, no solo como un simple espectador, sino como una campeona junto a su caballo indomable. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo en el aire y haciéndolo brillar como una nube dorada bajo el sol. Pero para Margot, todo ese ruido parecía desvanecerse mientras se quedaba en ese momento, junto a Ébano. El abuelo llegó hasta ella, con una expresión que combinaba orgullo y asombro, y le colocó una mano sobre el hombro. «Lo hiciste, niña. Lo hiciste», dijo, su voz temblando un poco. La emoción era algo que no había visto en él en años. Era difícil para él expresar lo que sentía, pero ahora, con su mirada fija en el caballo, parecía un hombre distinto. Margot miró al abuelo, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y triunfo. Aunque no podía hablar, la mirada lo decía todo. «Gracias, gracias por haberme hecho creer en mí misma». La multitud no paraba de aplaudir, y algunos incluso se acercaban a felicitarla. Los otros competidores, sorprendidos por la victoria de una joven con un caballo tan problemático, se detuvieron en sus pasos. La jinete del caballo blanco, que había sido la principal competencia, se acercó lentamente a Margot, una expresión de respeto en el rostro. Su caballo, aunque rápido y bien entrenado, no había podido superar la conexión entre Margot y Ébano. «No sé cómo lo hicieron», dijo la joven jinete, bajando la cabeza en señal de respeto. «Pensé que no tendrías oportunidad. Pero, realmente, me equivoqué. Fue una carrera impresionante». Margot no podía responder, pero su sonrisa era suficiente. Mientras acariciaba la crin de Ébano, sintió el mismo vínculo que la había acompañado durante todo el proceso. No importaba que fuera la ganadora o la última en llegar, lo que realmente importaba era lo que había logrado junto a Ébano, y lo que ambos habían demostrado el uno al otro. El dueño del rancho vecino, un hombre corpulento con bigote grueso, también se acercó, su rostro lleno de incredulidad. «Margot, no puedo creerlo», dijo, extendiendo la mano hacia ella. «Tu caballo es un verdadero campeón. ¿Cómo lo hiciste?» Margot, sabiendo que no podía hablar, simplemente asintió y se giró hacia Ébano. El caballo, ahora calmado después de la carrera, levantó la cabeza con orgullo, sus ojos brillando con una luz especial. Era un reflejo del arduo trabajo que ambos habían puesto en el entrenamiento. Había algo inquebrantable en su vínculo. «No solo fue el caballo», dijo el abuelo, caminando hacia ellos. «Margot lo entrenó con paciencia y corazón. No es fácil lograr que un caballo como Ébano confíe en alguien, y ella lo hizo». La gente comenzó a rodearlos, algunos más escépticos que otros, pero todos dispuestos a ver cómo se había logrado aquella hazaña. A medida que la multitud aplaudía, Margot y Ébano se mantuvieron al margen, observando en silencio la fiesta que se desataba a su alrededor. La joven jinete, ahora con una sonrisa, se acercó una vez más. «Deberíamos competir juntas el año próximo. Tú y yo, junto a nuestros caballos. No hay forma de que te derrote ahora». Margot no necesitaba responder. El respeto de esa jinete, que antes había subestimado a Ébano, valía más que cualquier palabra. Con una sonrisa en los labios, la joven jinete se alejó, dejando a Margot disfrutar del momento de victoria. El sol comenzaba a ponerse, y la pista de carreras se llenaba de gente celebrando el evento. El abuelo observaba a su nieta con un aire pensativo. «Nunca dudé de ti»,
Margot. Sabía que llegarías lejos. Margot miró hacia el horizonte, donde los últimos rayos de sol pintaban de naranja el paisaje. Ella sabía que este triunfo no era el final, sino apenas el comienzo. La carrera había sido un desafío, pero había tantas más por delante. Había encontrado un propósito, y, sobre todo, una voz propia, no en las palabras, sino en el lenguaje de la confianza y el trabajo en equipo. Ébano, a su lado, relinchó suavemente como si comprendiera lo que ella pensaba, y Margot, con una sonrisa tranquila, lo acarició una vez más. Pero en medio de esa alegría, algo en el aire comenzó a cambiar. Un murmullo sordo recorrió la multitud. Mirando hacia el fondo de la pista, Margot pudo ver a un hombre de rostro severo, de cabello oscuro y bien cuidado, acercándose a ellos. El mismo hombre que había sido uno de los mayores críticos de su participación en la carrera. Su presencia no pasó desapercibida, y la gente empezó a apartarse de su camino, dejando que pasara hacia el grupo de Margot y su abuelo. El hombre se detuvo frente a ellos, su mirada fría y calculadora. «Así que ganaste», dijo con voz grave. «Eso no cambia las cosas». El abuelo frunció el ceño, y Margot sintió un estremecimiento. Algo en la actitud del hombre no era amistoso. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el abuelo, alzando una ceja. El hombre sonrió de forma tensa, pero no era una sonrisa amigable. «Solo que esta victoria no es suficiente. Todavía tengo algo que decir sobre este caballo, y sobre cómo llegó hasta aquí». Miró a Ébano con desdén, como si fuera un simple objeto, no un ser que mereciera respeto. Margot sintió una punzada de incomodidad, y un frío inexplicable recorrió su espina dorsal. Este hombre, con su arrogancia y su actitud de superioridad, parecía tener algo más en mente. Antes de que pudiera decir nada, él añadió, con un tono más sombrío: «Esto no ha terminado. Veremos cómo termina realmente este asunto». Margot miró al abuelo, que estaba tenso pero no dijo nada. Había una amenaza velada en las palabras del hombre, algo que no lograba comprender del todo, pero que la hizo sentir que el triunfo de ese día podría tener un precio mucho más alto de lo que había imaginado. La multitud que se había acercado comenzó a dispersarse lentamente, y el ambiente, antes festivo, se tornó extraño y pesado. Mientras el hombre se alejaba, una sensación de incertidumbre se apoderó de Margot. ¿Qué quería realmente de ellos? El abuelo, viendo el cambio en la atmósfera, puso una mano en su hombro, casi como para tranquilizarla. «No te preocupes, niña. Hay veces que la gente no entiende lo que hay detrás de una victoria. Pero tú lo sabes, y eso es lo único que importa». Margot miró a Ébano, que ahora estaba inquieto, como si sintiera la tensión en el aire. Y aunque ella quería creer que todo estaba resuelto, una sombra oscura se cernió sobre su victoria. Algo se estaba gestando en las sombras, y Margot sabía que no todo en este mundo de caballos y competiciones iba a ser tan sencillo. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. La meta son 1000 suscriptores. Continuamos con la historia. La victoria de Margot en la carrera fue agridulce. Mientras el pueblo celebraba, Margot no podía sacarse de la cabeza las palabras del hombre de rostro severo. Ese día, al final de la competencia, algo en el aire había cambiado, algo que no lograba comprender por completo, pero que no podía ignorar. El abuelo había intentado tranquilizarla, pero ella sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, después de que el último de los celebrantes se hubiera ido y el pueblo regresara a la normalidad, Margot se quedó en el granero con Ébano. La luna iluminaba tenuemente el establo, creando sombras largas sobre las paredes de madera. Margot se sentó junto al caballo, acariciando su cuello con suavidad. Ébano resoplaba, como si también sintiera la tensión en el aire. El abuelo había salido de la casa a hablar con el hombre del que Margot había oído hablar. Aunque nunca había mencionado el nombre del hombre, sabía que sus ojos duros y su tono despectivo pertenecían a alguien importante. Alguien que, por alguna razón, estaba interesado en el caballo. Cuando el abuelo regresó, la expresión en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. La alegría que Margot había sentido esa tarde había desaparecido por completo, reemplazada por una sensación de desasosiego. «Margot», comenzó el abuelo, mirando al suelo antes de levantar la vista hacia ella. «Este hombre, el que te vio en la competencia, ha estado vigilando a Ébano desde hace tiempo. Tiene una granja al norte del pueblo, una propiedad que ha estado buscando caballos excepcionales para su negocio». Margot frunció el ceño, sintiendo que una ola de incomodidad la invadía.
Sin poder hablar, se acercó al abuelo y le señaló a Ébano, como pidiendo más detalles. El abuelo suspiró profundamente, como si le doliera lo que iba a decir a continuación. «Quiere comprarlo, Margot. No solo eso, si no lo vendemos, hay riesgo de que lo tome por la fuerza». Margot se quedó paralizada, mirando al abuelo con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo podría vender a Ébano? ¿Cómo podría dejarlo ir después de todo lo que habían pasado juntos? Levantó sus manos con gesto angustiado, como si buscara alguna otra solución. El abuelo la miró con tristeza. Sabía lo difícil que sería para Margot tomar una decisión. Ella lo miraba con un nudo en la garganta, pero no podía responder. No podía articular palabras, pero su expresión lo decía todo. «No quiero perderlo». «Lo sé, Margot. Yo también lo sé». El abuelo pasó una mano por su rostro, agotado. «Pero este hombre tiene poder. No podemos enfrentarlo directamente sin que haya consecuencias. No podemos permitirnos arriesgarlo todo». Margot miró al suelo, luego volvió a levantar la vista, buscando a Ébano. Sintió un vacío en el pecho. Si no podía hablar, ¿cómo podía encontrar una forma de evitar perder a su compañero? No había forma de que dejara que alguien tomara a Ébano, no sin luchar. Con un destello de determinación en sus ojos, Margot levantó la mano y señaló hacia afuera, hacia el horizonte, como si trazara una ruta. Hizo un gesto, moviendo los dedos como si estuviera formulando una idea. El abuelo observó en silencio, comprendiendo su deseo de encontrar una solución. «¿Qué piensas hacer, niña?», preguntó el abuelo, aunque sabía que Margot no podía responder con palabras. Pero a veces, los gestos y los ojos decían más que 1000 palabras. Margot se levantó y comenzó a caminar hacia el establo donde guardaban los suministros del caballo. Con cada paso, una idea más clara comenzaba a formarse en su mente. Sabía que no iba a ceder, no a este hombre que venía a quitarle a Ébano. Si él quería el caballo tan desesperadamente, quizás había algo que podía ofrecerle que lo hiciera pensar 2 veces. Volvió a mirarlo, y a través de su mirada y sus gestos, le dejó claro al abuelo que estaba dispuesta a hacer algo para proteger a su compañero. Aunque no pudiera hablar, su determinación era palpable. El abuelo la observó con cautela. «Si decides hacerlo, tienes que estar preparada para lo que pueda pasar. Este hombre no es alguien con quien se pueda negociar fácilmente. No te subestimes, Margot». Margot asintió, dándole la razón. Había algo en el aire, algo que se sentía peligroso y tenso. La calma de antes se había disipado, y ahora el futuro parecía incierto. Pero lo único que sabía con certeza era que no podía dejar ir a Ébano. No después de todo lo que habían compartido. De nuevo, se acercó a su caballo, acariciando suavemente su melena, como si tratara de calmarse a sí misma antes de la tormenta que se avecinaba. Ébano, al igual que ella, sentía la presión de lo que estaba por venir. En sus ojos había un brillo especial, como si supiera que su destino dependía de las decisiones que tomarían en los próximos días. Una ola de incertidumbre pasó por el corazón de Margot. Este no era solo un conflicto de caballos. Era algo mucho más grande. Había mucho en juego, y ella lo sabía. Y aunque las palabras no salieran de su boca, su valentía, su lealtad a Ébano y su voluntad de luchar por lo que amaba, se entendían claramente. El amanecer trajo consigo una calma tensa, como si la tierra misma supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Margot no había podido dormir. La idea de perder a Ébano rondaba su mente, pero aún no tenía claro cómo enfrentaría al hombre que había venido a buscarlo. Durante la noche, había trazado varios planes, pero ninguno parecía suficiente. Algo dentro de ella sabía que este no sería un conflicto fácil de resolver. Al día siguiente, el abuelo, preocupado por la incertidumbre, sugirió que se prepararan para hablar con el hombre. La idea de ceder parecía ser la más segura, pero Margot nunca se había sentido cómoda con la idea de perder a Ébano sin luchar. Cuando llegó la hora del encuentro, el hombre estaba allí, esperando cerca de la entrada de la granja. Su postura era firme y sus ojos, siempre fríos, no mostraban ni una pizca de emoción. El viento movía ligeramente las hojas de los árboles cercanos, pero el aire estaba quieto, como si todo estuviera esperando el primer movimiento. Margot se acercó al hombre, caminando con la cabeza erguida, su mirada fija en el rostro del extraño. El abuelo la seguía de cerca, observando el panorama con cautela. Sabía que la conversación no sería fácil, pero Margot no iba a retroceder. El hombre no dijo nada al principio.
Solo observó a la niña con sus ojos penetrantes. Margot, sin embargo, no vaciló. Tomó un trozo de papel y un lápiz de su bolsillo y comenzó a escribir. Aunque no podía hablar, sus palabras eran claras y firmes en el papel que sostenía entre sus manos. No quiero vender a Ébano. Él es más que un caballo para mí, es mi amigo. Si lo quiere, tendrá que ofrecer algo que no pueda rechazar. No me rendiré. El hombre leyó las palabras con calma, pero un ligero fruncir de su ceño mostró que no estaba impresionado. Dobló el papel y lo metió en su bolsillo. Eres valiente, niña, dijo con voz grave, que resonaba con una amenaza sutil. Pero te advierto que no estamos jugando un juego aquí. No hay nada que puedas ofrecer que me haga cambiar de opinión. Margot no se dejó intimidar. Volvió a escribir, esta vez con más determinación en su letra. Si no me deja tener a Ébano, entonces tendré que irme a otro lugar. A un lugar donde su poder no pueda alcanzarnos. El hombre levantó una ceja, y por un momento, pareció dudar. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a una de indiferencia. No me importa lo que hagas. El precio por ese caballo es más alto de lo que crees. Nadie en este pueblo podrá ayudarte. Margot se quedó en silencio, sus ojos fijos en los de él. No podía hablar, pero su mirada hablaba por sí sola. No me rendiré. El hombre, al darse cuenta de la firmeza de la niña, pareció perder la paciencia. Dio un paso hacia adelante y su rostro se endureció. Se acercó aún más a Margot, como si estuviera a punto de amenazarla directamente. Pero justo cuando levantó la mano para hablar, un sonido fuerte y distante rompió la tensión. Un trote, que crecía rápidamente, alcanzó sus oídos. Era Ébano. A lo lejos, se veía al caballo galopando con fuerza, dirigiéndose directamente hacia ellos, sin ningún signo de detenerse. Margot no lo había llamado, pero él había respondido, como siempre lo hacía. Con su pelaje brillante y sus ojos llenos de determinación, Ébano llegó a la escena con una majestuosidad que detuvo a todos. El hombre dio un paso atrás, sorprendidos por la aparición repentina. Margot, aún sin hablar, levantó la mano y tocó el cuello de Ébano, como si le diera la bienvenida, sintiendo una profunda conexión con él. El caballo, con su respiración acelerada, parecía entender perfectamente la situación. El hombre, mirando al caballo con una expresión tensa, dejó escapar un suspiro y dio un paso atrás. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero algo en la mirada del hombre cambió. Su arrogancia había sido desafiada, y por primera vez en mucho tiempo, se encontró frente a algo que no podía controlar. «Tienes suerte, niña», dijo el hombre finalmente, su voz ya no tan segura. «Este es un caballo excepcional, pero no te equivoques, no es el único que podría haber tenido. No creas que esto ha terminado. El poder nunca se pierde por completo». Margot no respondió, pero su mirada fija y desafiante fue suficiente. El hombre se giró y, sin una palabra más, se alejó, montado en su caballo, perdiéndose en el horizonte. Margot se quedó allí con Ébano, su compañero. El abuelo se acercó y la miró en silencio, con una mezcla de alivio y admiración. «Lo lograste, Margot. Has defendido lo que es tuyo». Margot sonrió levemente, acariciando a Ébano, quien se acercó a ella en señal de cariño. No necesitaba palabras para saber que, aunque la batalla con el hombre no había terminado por completo, en ese momento, había ganado lo que más amaba. Ébano seguía siendo suyo. Y, por un momento, todo estaba bien. Pero en el fondo de su mente, Margot sabía que las cosas nunca serían fáciles. Había desafíos por venir, y más personas como ese hombre podrían aparecer en su camino. Sin embargo, también sabía que con Ébano a su lado, nada era imposible. Años después de la última confrontación con el hombre que quiso arrebatarle a Ébano, la vida en el pequeño pueblo volvió a una rutina tranquila. Margot, ya adulta, seguía trabajando junto a su abuelo en la granja, cuidando de los caballos y enseñando a los más jóvenes del pueblo sobre el vínculo especial que compartía con Ébano. Aunque la amenaza de aquel hombre había quedado atrás, el recuerdo de aquella tensa confrontación seguía presente, recordándoles a todos que a veces el mayor poder radica en lo que uno está dispuesto a proteger. Margot había crecido con una determinación férrea. Nunca dejó que su incapacidad para hablar la limitara. Con su mirada decidida y su corazón lleno de coraje, había demostrado que no necesitaba palabras para que su voluntad fuera escuchada. Ébano se convirtió no solo en su compañero, sino en símbolo de su fuerza interior. Juntos,
Habían enfrentado desafíos que parecían insuperables, y ahora muchos los miraban como un ejemplo de lo que significaba luchar por lo que es justo, por lo que se ama. Los caballos en la granja prosperaron, y Margot decidió enseñar a aquellos que deseaban aprender el arte de la equitación, como ella lo había hecho con Ébano. La granja se convirtió en un lugar donde los niños del pueblo venían a aprender sobre la conexión con los animales, sobre la paciencia, el respeto y la valentía. Margot era una maestra en su propio derecho, guiando a los más jóvenes con un toque suave, pero firme. No importaba que no pudiera hablar, sus gestos, su mirada y la relación con Ébano hablaban por ella. Ébano, aunque ya envejecido, seguía siendo un caballo de gran belleza y espíritu. Se mantenía fuerte, como si su conexión con Margot lo hubiera hecho inmortal en su propia manera. Cada vez que Margot lo montaba, todos en el pueblo podían ver la admiración y el respeto mutuos que compartían. La gente ya no veía solo a un caballo, sino a un símbolo de perseverancia, de amor inquebrantable y de lucha. Margot nunca olvidó al hombre que había querido separarlos, pero con el tiempo comprendió que no podía vivir mirando hacia atrás. La vida estaba en el presente, en lo que construyó con Ébano y en el legado que dejarían. El pueblo, inspirado por su historia, comenzó a hablar de ella no solo como la niña muda que había salvado a un caballo, sino como un faro de esperanza para aquellos que luchaban por lo que creían, sin importar los obstáculos. El abuelo, con los años, también se retiró, dejando a Margot con la responsabilidad de la granja. Antes de morir, le dejó un último consejo: haz que tu historia siga viva, Margot. No dejes que se olvide. Y así lo hizo. Margot, sin saberlo, había comenzado un legado que inspiraría a generaciones. La granja de caballos se convirtió en un lugar de peregrinaje para muchos, un sitio donde las personas venían a aprender el valor de la lealtad, la perseverancia y la verdad. Y, en cada rincón, la figura de Ébano seguía siendo un símbolo de todo lo que Margot había defendido, no solo con su fuerza, sino con su corazón. El tiempo pasó, y Margot llegó a ser conocida en el pueblo como la niña de los caballos, aunque ya no era una niña. Ébano había sido su compañero en los días de lucha y en los de calma, y juntos dejaron una huella imborrable en todos los que tuvieron el honor de conocer su historia. Y, aunque Margot nunca habló, su historia continuó hablando por ella. Un legado de valentía, amor y una conexión única con los animales que no se olvidaría jamás. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.